vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos ya hace varias semanas en cuanto al Espíritu Santo. Amén. Sermón número 7, si no recuerdo mal. Así que leemos la porción de las Escrituras que tenemos acostumbrado a leer. Juan capítulo 14, versos 15 al 17, para que nos sirva como siempre de encabezado. Y dice la palabra del Señor así, una vez más: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. A su palabra. Gloria al Señor. No me canso de leer este verso, ya lo he leído muchas veces y no nos cansamos. Bien, llegados hasta aquí, ya hemos hablado de aspectos bastante importantes en cuanto a los fundamentos de la doctrina del Espíritu Santo. Hemos contestado preguntas de cómo quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, cómo es que éste se manifiesta. Y hemos intentado demostrar por las Escrituras todos los argumentos que íbamos enunciando sermón a sermón. En el día de hoy vamos a comenzar a explicar de una manera más específica la forma de manifestación más popular del Espíritu Santo. No la más común, la más popular, ya que hemos demostrado por las Escrituras que la forma más común de manifestación del Espíritu Santo es la obediencia. Amén. No hay forma más común y cotidiana y constante que la obediencia. Amén. Esa es la mayor manifestación del Espíritu Santo. El cumplimiento del mandamiento. Y por eso digo que no es la más común, pero sí la más popular, a la vez la más compleja de explicar, y a lo que nos ocupará de alguna manera todos los sermones que restan, hasta concluir con nuestro tema. Y esta es la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Para ello, permítanme una aclaración de primeras, ya de primeras, para que no haya ningún tipo de confusión respecto a nuestra postura como Iglesia. Nosotros, como congregación, Casa de David, creemos en la manifestación de los dones espirituales. Amén. Amén. Buenas primeras para que no haya ningún tipo de confusión. Casa de David cree en la manifestación de los dones espirituales. Pero como siempre, nos es necesario una vez más hacer reiterados matices al respecto en cuanto a esta afirmación y en respecto de los propios dones, para poder abordarlo todo con el mínimo de confusiones posibles. Pero vayamos por partes y despacio. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un don de parte de Dios? De un don espiritual. En primer lugar, diremos que la palabra don, charisma en griego, es un regalo, una dádiva que procede de Dios. Por tanto, don, en su forma más general, es aplicable a toda dádiva que procede del cielo. Dice Santiago, capítulo 1, verso 17... Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Por tanto, entendiendo la palabra don a ese término general, podríamos decir que un don puede llegar a ser desde los cielos y la tierra, puede llegar a ser hasta el aire que respiramos, e incluso puede llegar a ser hasta el plato que nos hemos comido este mediodía. Puede ser un don de parte de Dios, un regalo de parte de Dios. Hasta el propio Espíritu Santo en sí mismo es un don para con la Iglesia. ¿Me siguen, verdad? Pero cuando nos referimos a dones del Espíritu, no estamos hablando en términos generales, sino en términos más específicos.
En este caso, concretamente, nos estamos refiriendo a esos dones particulares que encontramos en diferentes listados en las Escrituras y que señalan a esas manifestaciones del Espíritu Santo que se ministran a través de los hombres para la gloria de Dios y para el beneficio de la Iglesia. A eso nos estamos refiriendo con dones espirituales. Podríamos incluso decir, para ser aún más específicos, que cuando nos referimos en el mundo cristiano a dones del Espíritu, ni siquiera señalamos a todos los dones que encontramos en los diferentes listados de las Escrituras. A lo que me refiero es que señalamos como un don del Espíritu, por ejemplo, al don de profecía, al don de sanidad o al don de discernimiento de espíritu, pero no tanto al don de servir, al don de dar o al don de administrar, aunque ambos estén contenidos en las mismas listas que las Escrituras nos enseñan. Y aunque esto lo trataremos más a detalle, tenemos que decir que en parte esto es un error. Porque aunque haya que hacer una diferencia entre el don ordinario y el don extraordinario, todos son dones del Espíritu ministrados a través del Espíritu en la Iglesia para la gloria de Dios y beneficio del pueblo. Amén. Respecto a los dones espirituales, el cristianismo, el mundo evangélico, está dividido al respecto. Es una realidad. Está dividido al respecto. Por un lado tenemos a hermanos que creen en la operatividad de los dones espirituales, su uso y su práctica en la actualidad, y que estos perdurarán hasta el final de los tiempos, y por el otro tenemos a hermanos que creen firmemente que la operatividad de los dones cesaron cuando los fundamentos de la Iglesia se establecieron y las Escrituras como canon quedaron cerradas. Estas diferentes posturas en cuanto a los dones espirituales se conocen académica y teológicamente como continuismo o cesacionismo. Estas nomenclaturas en teología se utilizan para designar a aquellos que creen que los dones espirituales siguen operativos y vigentes, o bien señalar todo lo contrario. De ahí su definición: cesacionismo porque cesan, o continuismo porque continúan. Es muy sencillo de entender e identificar. Lo primero que me gustaría aclarar al respecto, y vamos a ir haciendo aclaraciones para que no nos confundamos en el camino, que dejando al margen los grupos extremos continuistas, como los movimientos del reino o los grupos neopentecostales que han hecho del Espíritu Santo y sus dones un despropósito y una mofa, cosa que probablemente quizá hablaremos un poquito de ello más adelante al respecto, diremos que ambos grupos, tanto cesacionistas como continuistas, necesariamente tienen que ser considerados como hermanos en la fe. Amén. Ambos grupos. Con argumentación sustentada desde las Escrituras, temerosos de Dios y por tanto con iglesias saludables de las cuales uno puede formar parte de ellas con total tranquilidad, tanto cesacionistas como continuistas. Estas afirmaciones las podemos decir con total tranquilidad y seguridad cuando conocemos lo que verdaderamente es un cesacionismo o un continuismo saludable y bíblico. Para aclaración de muchos, cuando hablamos de continuismo o cesacionismo, ajustado a las Escrituras, estamos señalando cosas como las que siguen. Que no todos los continuistas hacen un uso desproporcionado de los dones del Espíritu, impulsados solo por emociones o por aquello que sienten, ignorando el orden bíblico a la hora de ejecutar los dones. No todos son así. Y tampoco no todos los cesacionistas sostienen que en ningún caso puede haber una manifestación particular de algún don espiritual, o que cualquier manifestación del Espíritu es emocionalismo, sugestión, o mucho menos que digan que forma parte de un movimiento maligno. No todos los cesacionistas piensan así. Es por eso mismo que sostenemos que tanto una postura como otra no solo se sujetan y tienen su fundamento en las propias Escrituras, sino que ambas posturas dentro de su propio desarrollo mantienen un equilibrio saludable respecto a todo esto. Ambas posturas. Ya sé que esta forma de pensar incomoda un poco a algunos, lo sé. Sobre todo aquellos que están posicionados en su lugar,
creyendo que son poseedores de la única verdad, que en cuanto a ciertos temas están exentos del error y por consiguiente señalan a todos aquellos que no piensan como ellos, hermanos en iglesias poco confiables. Podemos encontrar hermanos cesacionistas, pero desajustados en esta cuestión, que se burlan literalmente de otros hermanos continuistas cuando estos manifiestan algún don espiritual. Al mismo tiempo que encontramos a hermanos continuistas que catalogan a los cesacionistas como fríos, como calculadores y como que resisten el poder del Espíritu Santo y desechan toda obra del Espíritu Santo por esas vías. Pero quizá lo que tendríamos que considerar es que ambos grupos son de Dios. Aunque piensen diferente en cuanto a los dones del Espíritu, y a pesar de estar en desacuerdo con alguno otro grupo, en ninguno de los casos se tendría que hablar de ellos despectivamente y mucho menos dejar de considerarlos hermanos en la fe. Nosotros desde Casa de David, no sin dificultad, intentamos que nuestra forma de pensar no sea así. Ya que entendemos que salvando lo concerniente a doctrina fundamental, a doctrina troncal, que es algo que todos como cristianos debemos estar de acuerdo, entendemos que en la actualidad podemos llegar a conclusiones diferentes partiendo desde las mismas bases y herramientas que tenemos a nuestra disposición, como es el caso de la comprensión y administración de los dones espirituales. Y esto no es algo novedoso, sino que es algo que se ha contemplado y observado a lo largo de toda la historia del cristianismo. ¿Me siguen? Amén. Amén. Aclarado todo esto, tengo que decirles que la postura que intentaremos establecer en nuestra congregación respecto a los dones del Espíritu quizá no se pueda ajustar a ningún término. Lo siento, quizá no se pueda ajustar a ningún término. Y esto lo digo porque, por un lado, no nos podemos considerar cesacionistas, ya que no entendemos que las Escrituras en ningún momento afirmen que los dones han cesado, pero tampoco continuistas, ya que según lo que entendemos respecto a la manifestación de los dones del Espíritu, es demasiado puntual, demasiado limitado en su ejecución como para denominarnos continuistas sin matices. Por tanto, de alguna manera, quizá nos podemos suscribir a lo que José Mercado dice en su libro Sabiduría y Poder, el cual dice, y cito, soy un continuista sin hogar y un reformado sin morada. A lo que yo añadiría, soy un cesacionista parcial e incomprendido. Creo que no deberíamos sorprendernos de esta postura que nos caracteriza como Iglesia, ya que esto nos ha pasado en reiteradas ocasiones. Por poner un ejemplo, cuando nos hemos encontrado con una postura, con un sustento bíblico dentro de un grupo como puede ser el calvinismo, no nos podemos considerar aún así calvinistas o reformados porque hay aspectos de la doctrina que quizá compartamos más con grupos de corte arminiano. Quizá nos ponemos a examinar la teología pactual y nos encontramos que hay cosas que se ajustan a la hora de entender nuestra comprensión de esa línea perfecta bíblica, suscribiéndonos a ellas. Sin embargo, en cierto momento nos desajustamos en esa teología y nos vemos más identificados con una teología dispensacional. Mis hermanos, sé que es un inconveniente. Sé que sería infinitamente más fácil posicionarse de un grupo y no salirse de todo lo que ese grupo cree. Podríamos ser una iglesia confesional, y no estoy para nada en contra de las iglesias confesionales, y ajustarnos escrupulosamente a cierta confesión histórica como la de Westminster o la bautista del 1689, siempre se me va la fecha, 1689, lo he dicho bien, ¿no? Del 1689, y ligarnos a esas confesiones de fe en su punto y en su coma. Algo que nos facilitaría mucho las cosas, pero entendemos que eso sería deshonesto por nuestra parte. En primer lugar con Dios, en segundo lugar para con la Iglesia y los que se van incorporando, porque sería una información desajustada de la realidad, porque habrían cosas que no cuadrarían en cuanto a dichas confesiones y posturas, y tenemos que ser sinceros, claros y transparentes en cuanto a lo que creemos.
Amén. No nos ocultamos, somos lo que somos. Amén. Con nuestros aciertos y errores, y aquí estamos dispuestos a que nos vengan a ayudar, a informar, a transmitir, a abrir las Escrituras. Amén. Así es. Y en última instancia para los propios hermanos confesionales, que verdaderamente son reformados y se suscriben a ciertas confesiones o tienen ciertos puntos doctrinales dentro de sus denominaciones, y sería un despropósito decir que yo creo como ellos cuando en realidad no es así. Por tanto, somos una iglesia bastante particular al respecto, ya que al mismo tiempo que tomamos y aprendemos de los diferentes grupos cristianos saludables que han existido a lo largo de la historia, al mismo tiempo no tenemos problema en discrepar con esos mismos grupos en diferentes aspectos doctrinales si vemos que las Escrituras dicen lo contrario, pero también al mismo tiempo los consideramos a todos como hermanos en la fe, aunque estemos en muchas ocasiones en contraposición doctrinal con ellos a lo que se refiere a doctrinas no fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos la misma Biblia, porque tenemos al mismo Espíritu, porque tenemos el mismo Cristo y entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Es importantísimo esto, mis hermanos. Amén. En cuanto a este tema, en cuanto a todo. Dicho esto, creo que sinceramente la respuesta que se ajusta más a la Escritura está justo en el centro de lo que se conoce como continuismo y cesacionismo. Más o menos en el centro. En primer lugar, dicho sea de paso, y en mi opinión, de alguna u otra manera, todos somos continuistas o todos somos cesacionistas, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Y esto lo digo porque estoy seguro que cualquier iglesia que se sujeta verdaderamente a las Escrituras, y aunque crea en la operatividad, por ejemplo, de los dones del Espíritu, ante el desenfreno de los dones sin control dentro de las iglesias, preferirá cortarlos radicalmente, incluso a riesgo de en ocasiones que se pare la voz de Dios, para no hacer una mofa del Espíritu Santo, posicionándose un continuista en una posición cesacionista por el desajuste puntual que hay en la iglesia. ¿Entienden? Amén. Porque tengo que decir sin temor, y lo digo aquí entre comillas, que es preferible ajustarse a lo escrito y prescindir de los dones espirituales cuando estos no se saben sujetar en el orden de Dios. Amén. Es mejor restringirse a lo escrito que hacer una mofa del Espíritu Santo. Amén. Y dejar que la iglesia campe a sus anchas haciendo lo que bien le parezca sin sujetarse a la verdad de las Escrituras. Más vale decir: Señor, ten misericordia, háblanos por lo escrito, que no creamos en voces ajenas a tu voz. Amén. Y por otro lado, también estoy seguro que una iglesia que se ajusta a las Escrituras estará dispuesta en su corazón, aunque sea cesacionista, en su corazón y en su entendimiento, en que momentos puntuales, excepcionales, pueden manifestarse los dones del Espíritu, justamente ordenados según las Escrituras establecen. Porque tenemos que decir que porque algunos utilizan mal los dones del Espíritu, no significa que por ello tengamos que negar que Dios puede manifestarse en momentos puntuales según las Escrituras establecen. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, si cuando hablas con un continuista se esfuerzan en matizar, un continuista bíblico, sincero, de santidad, se esfuerzan en matizar que se sujetan a los dones del Espíritu de una manera absolutamente bíblica, alejándose de los desvaríos, como podemos escuchar, por ejemplo, al pastor Miguel Núñez, y al mismo tiempo cuando hablas con algún cesacionista no niega la manifestación del Espíritu Santo en momentos puntuales, como por ejemplo también dice el pastor Sugel Michelel, que dice: yo soy cesacionista pero Dios no. Amén. Diciendo que aunque yo no sepa manejarme con esto, Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Amén. Amén. Podemos decir que el centro de ambas posturas, en el centro de ambas cuestiones, encontramos la respuesta bíblica. Lo que se podría conocer como un continuismo moderado o un cesacionismo parcial. No sé si me siguen. Amén. ¿Sí? Amén, Señor. Gloria al Señor. Pero bueno, como ustedes ya saben, aquello que afirmamos no solo se sostiene
porque lo decimos. No, no solo porque lo decimos se sostiene. En otras palabras, no porque hayamos dicho que el centro del continuismo y el cesacionismo es la postura más cercana a las Escrituras, ya tiene que ser verdad. Tenemos que entender que no porque seamos pastores y hablemos desde la iglesia y desde un púlpito, somos poseedores de una autoridad suprema, que se diga lo que se diga de aquí, el pastor lo ha dicho y esto es una verdad absoluta. Para nada. Por tanto, aquello que afirmamos siempre tiene que estar respaldado por las Escrituras y una vez examinado, pesado, masticado, discernido, decidir en el espíritu y en el conocimiento si lo que se ha dicho es verdad. Amén. Iglesia del Señor, si los de Berea pusieron en cuestión al apóstol Pablo, ¿no lo van a hacer ustedes conmigo? Amén. Es obvio que sí. Es por eso que lo último que haremos en cuanto a este sermón, ya vamos ya en recta final, es acudir a algunas porciones de las Escrituras para sostener estas afirmaciones, porque como están viendo, trataremos solo el concepto de continuismo y cesacionismo. Por un lado, es un hecho que las Escrituras afirman que los dones del Espíritu no han cesado, manteniéndose así con una postura continuista respecto de todo esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en ningún lugar de las Escrituras hay una afirmación explícita, clara, literal, capítulo y versículo, que diga que los dones del Espíritu han cesado puntualmente. Esta conclusión se llega hilvanando ciertas verdades que sí que se encuentran en las Escrituras, tomando algunos versos relevantes como el de 1 Corintios capítulo 13 para sustentar dicha postura. O sea, no estoy diciendo que no tenga fundamento en las Escrituras, estoy diciendo que no hay un texto explícito que diga que los dones del Espíritu han cesado. Por el contrario, podemos observar que las propias Escrituras en reiteradas ocasiones se esfuerzan por hacernos conocedores de los diferentes dones espirituales, los que nos hace como Iglesia tomar la postura que no han cesado, sino que continúan. Textos como los que encontramos en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, 1 de Pedro 4, y como no, sus explicaciones, 1 Corintios 14 y todos estos textos. Todos esos listados nos muestran la evidencia de ello en cuanto a los dones espirituales. Por tanto, creo que sería bastante absurdo pensar que el propio Espíritu Santo inspira a los autores de las Escrituras a hablar de algo tan importante como los dones del Espíritu, si estos solo quedaran como algo anecdótico o como un suceso histórico que nos mostrara simplemente los inicios fundantes de la Iglesia. A lo que me refiero es que si la recopilación de las cartas datan de mediados y finales del primer siglo y fueron recopiladas mucho después, ¿qué sentido tiene encontrarnos con estas verdades si solo fueron dadas en aquel tiempo para recordar una historia tan cercana y no como dones facultativos para la perfección de la Iglesia, como precisamente lo enseña? Amén. Se escriben durante el primer siglo, se recopilan mucho más para adelante, una historia cercana y simplemente para hablarte de cómo se fundó la Iglesia y nada más. No, sino como dones facultativos, operantes en la Iglesia hasta el día de hoy. Tenemos que entender que estas verdades no están expresadas como entre líneas, en clave de relato histórico, como podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles. No se me pierdan, por favor. Digo que estas verdades no están en el libro de Hechos de los Apóstoles, leyendo entre líneas algún don espiritual, como que quede como una anécdota de un relato histórico. No están en esa clave, en ese contexto, sino que están en forma de explicación doctrinal, en cartas dirigidas por siervos de Dios a iglesias puntuales, para ser instruidas en los dones espirituales. Amén. No están en clave de relato histórico, están en clave de carta doctrinal del apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Corintio, para que conozca de los dones espirituales y los ponga por obra conforme toca. Amén. Respecto a esto observamos una expresión brutal que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Amén. Tal cual. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales.
espirituales. La palabra ignorar, agoneo, viene a significar no quiero que os quedéis sin saber de esto por falta de información. No quiero que os falte información y que ignoréis por la falta de información lo concerniente a los dones espirituales. Por tanto, para el apóstol Pablo era importante que la Iglesia no quedara ignorante tanto del don como del uso. No se percibe en ningún momento que el apóstol Pablo esté dando una mera información de lo que ocurrió con los dones espirituales para el fundamento de la Iglesia como siendo algo del pasado, sino todo lo contrario, que las iglesias lo tuvieran bien presente y no fueran ignorantes al respecto. Es por eso que estos listados y explicaciones no están ahí puestos como algo que no tuviera que perdurar, sino como algo que tuvieran que conocer. Vemos por otro lado como por ejemplo el mismo apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 4 verso 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y sin entrar nuevamente a lo que hemos ya enseñado en esta congregación en cuanto a los ministerios de perfección, sabemos que tanto los pastores o maestros o pastor maestro continúan totalmente operativos en el día de hoy con sus correspondientes responsabilidades y dones capacitantes. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le dice en tono, yo entiendo, enérgico, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por tanto, Pablo nos confirma mediante las cartas que le escribe a su amado Timoteo algo que debería ser obvio para toda la Iglesia en general, y es que los dones del Espíritu todavía permanecen. Amén. Pero si en mi opinión hay una verdad clara en la Escritura que demuestra que los dones siguen operativos, es que las propias Escrituras nos dicen cuándo es que estos cesarán. Y para nada señalan lo que nuestros hermanos cesacionistas aluden. Por tanto, si la Escritura nos dice cuándo cesarán, tenemos que hacer caso a lo que la Escritura nos enseña y entender que solo cuando la Escritura dice que cesarán es cuando cesarán. Amén. Amén. Valga la redundancia. Amén. Como vemos, Pablo está intentando explicar que el amor como atributo destaca y prevalece sobre cualquier don espiritual. Amén. Eso es lo primero. Amén. Y para ello dice que el amor prevalecerá sobre el don, pero que el don dejará de existir. Por cuanto perdone el don, dejará de existir. Pero la cuestión es, ¿cuándo determina esta porción de las Escrituras que los dones cesarán? Dice la propia Escritura en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12, lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, Amén. entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Por tanto, otra vez, la cuestión es, ¿cuándo dice esta porción de las Escrituras que los dones dejarán su funcionalidad? Cuando venga lo perfecto. Amén. Amén. Es lo que dice la Biblia. Amén. Nuestros hermanos cesacionistas han interpretado este verso, entre otras cosas, como que lo perfecto tiene que ver con el canon de las Escrituras. Otra vez, creo que todos ustedes ya lo saben, cuando hablamos de canon, tiene que ver con caña, con vara de medir o medida. Nos estamos refiriendo al compendio de los 66 libros que tenemos aquí en las Escrituras en nuestra posesión, inspirados por el Espíritu Santo, el cual no se puede añadir nada más, ni quitar nada más de lo que tenemos. A eso se refiere a canon. Pero como decía, aunque es cierto que el canon bíblico establece el fin de muchas cosas que ya no son necesarias, para nada es lo que el texto, según nuestros hermanos cesacionistas, quiere señalar. En primer lugar, tenemos que entender que el apóstol Pablo, aunque sabía que aquello que enseñaba
era aquello que recibió. Por tanto, concluyente y obligante para todo aquel que lo escuchaba. El apóstol Pablo no era un pastor al cual uso como yo que estoy hablando, no. Era el apóstol Pablo que fue instruido por Jesucristo glorificado y el cual le reveló el Evangelio para los gentiles. Es otro contexto completamente diferente. Por tanto, el apóstol Pablo sabía que lo que hablaba era sentencia. Amén. Porque os enseño lo que a sí mismo recibí. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Pero él en ningún momento tenía conciencia de que sus cartas iban a formar parte de ningún canon, y menos que se adjuntarían como un todo al lado de la Torá y de los profetas. Por tanto, no tiene sentido que cuando usa Pablo la expresión "cuando llegue lo perfecto", tuviera en su mente un futuro canon de las Escrituras. Amén. No estaba en su mente. En segundo lugar, tenemos que observar que cuando dice "cuando venga lo perfecto", es evidente que no se refiere a un algo, sino a un alguien y a un tiempo, señalando al Mesías y el reino mesiánico. Amén. Amén. Esta expresión, "cuando venga lo perfecto", tiene que ponerse al lado de las otras expresiones que nos orientan en un todo a interpretar la porción de las Escrituras en su contexto. Y contienen textos como, o palabras, expresiones como "lo que es en parte se acabará", "ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara", "ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido". Por tanto, creo que todas estas expresiones que acompañan al "cuando venga lo perfecto" no apuntan para nada a un canon de las Escrituras, sino a la segunda venida del Mesías nuestro Señor, concluyendo su obra definitiva. Amén. La propia carta a los Corintios, en su capítulo 1, apunta a Cristo en este sentido. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7, dice: "De tal manera que nada os falta en ningún don". Y ahora dice: "esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo". Amén. ¿Notan? O sea, ahora, no os falta nada en ningún don. La iglesia ya está fundada, pero a vosotros no os falta nada en ningún don. Pero esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando entonces el don carecerá de sentido, porque el don superlativo reinará en la tierra. Amén. Amén. Solo entonces es cuando conoceremos como somos conocidos. Y se cumplirá lo que dice la profecía en Jeremías 31-34. "Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado". El tiempo definitivo, el cumplimiento total del nuevo pacto en su sangre, que llega en su conclusión en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando todo esto acontezca. ¿O quién no se acuerda lo que encontramos en el libro de los Hechos? Como Pedro señala la profecía de Joel y da una clara manifestación y una evidencia de los dones del Espíritu en un relato que concluye hasta el final. Dice Hechos capítulo 2, verso 17 al 20: "Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra". Notan cómo se va adelantando a los tiempos: "sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto". Amén. Una porción de las Escrituras que nos enseña cómo hay una promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. No es que no estuviera el Espíritu Santo, cosa que hablaremos quizá en otro sermón. Se derrama sobre toda carne hasta llegar al fin de los tiempos, señalando que perdurarán hasta entonces. Por tanto, queda claro que es una evidencia que los dones del Espíritu siguen operativos y solo cesarán definitivamente cuando venga lo perfecto. En otras palabras, cuando Cristo regrese. Amén. ¿Han entendido esto? Amén. No obstante, aunque es un hecho que las Escrituras, como hemos demostrado, afirman la continuidad de los dones
también es un hecho que enseñan a usarlos en orden y en temor y restrictivamente. Amén. ¿Sí? Las Escrituras en ningún momento enseñan que el don está depositado en la persona y éste puede utilizarlo como bien le parezca a su criterio personal. Amén. En las Escrituras encontramos cuáles son los dones que están en funcionamiento. Encontramos cuál es el contexto en el cual los dones tienen que ser utilizados. Y encontramos cuál es la forma en la que se tienen que utilizar. En la Escritura lo encontramos todo. Amén. ¿Cuáles son los que sí? ¿Cuáles son los que no? ¿De qué manera se hacen? ¿En qué contexto? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Lo encontramos todo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que los desbarajustes y el estrellarnos con la pared es porque no atendemos lo escrito? Amén. Por ejemplo, como ya aprendimos en su momento y hemos hablado hace un instante, aunque hay diversos ministerios de perfección, algunos de ellos, como el apóstol y el profeta, tienen categorías de ministerios fundantes. Ya lo estudiamos esto, ¿verdad? Amén. Ministerios fundantes. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos edificados sobre esos fundamentos. ¿Cuáles? Los que pusieron los profetas y los que pusieron los apóstoles. Por tanto, dichos profetas y sus apóstoles, juntamente con el don de revelación profética, dejaron de tener funcionalidad tras el fundamento de la Iglesia. ¿Entienden esto? Dichos apóstoles, dichos profetas, con esa revelación profética de fundamento, dejaron de tener funcionalidad cuando este fundamento fue establecido. Porque lo que Dios les dio por medio de dicha revelación profética fue lo que conocemos hoy como las Sagradas Escrituras. Y creo que todos concordaremos en el mundo cristiano de que no hay nada que añadir a lo que Dios ya puso como fundamento. Amén. Así pues, tanto el don de profeta como el don de profecía, o sea, el profeta, que es un don en sí mismo para la Iglesia, y la profecía que el profeta trae consigo en ese nivel, ha dejado su operatividad. Ya no existe. No porque sea malo, sino porque su función ya fue realizada. No tiene que venir otro profeta a revelar algo más que ya lo que se reveló. Por tanto, la profecía, en el contexto de los profetas antiguotestamentarios que escribieron la Escritura, y los apóstoles que establecieron, los apóstoles del Cordero que establecieron lo que siguió a continuación con Cristo presente aquí en la tierra, ese nivel de revelación, ese nivel de profecía, ya no se va a volver a repetir porque ya sucedió. Amén. Por tanto, vemos como algunas cosas siguen en marcha y otras no. Amén. Por otro lado, también vemos en las Escrituras que aunque los dones siguen operativos, su uso tiene que ser aplicado en los contextos correspondientes. Yo no puedo, como hemos dicho, yo no puedo coger un don y hacer con él lo que me parezca. Y administrarlo cuando me parezca. Y en el contexto que me parezca. Y esto lo vemos de una manera clara cuando nos damos cuenta que los dones de milagros, de sanidades, etc., casi siempre los encontramos en un contexto evangelístico, cosa que hablaremos más a detalle más adelante. Estamos pasando por encima en cuanto a esto y ya hablaremos más a detalle de muchas cosas. Estos dones, estas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, normalmente, en la mayoría de los casos, las encontramos tanto en la Escritura como en la evidencia histórica, incluso en los tiempos actuales, en un contexto evangelístico, en un contexto de puertas para afuera de la Iglesia. Porque es el incrédulo que en algunas ocasiones necesitan dichas señales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el famoso relato de Elías y los profetas de Baal? Los creyentes que se salvaron de la idolatría de aquel tiempo no necesitaban ninguna señal para entender que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el verdadero. Amén. Amén. Pero aquí estaban los israelitas yéndose detrás de acá, yéndose en pos de los Baales, y ninguna palabra del profeta tenía sentido. Y entonces Elías dice, bueno, vale, en un contexto de fuera, de gente que necesita algo, pone el altar
ora a tu Dios y yo oraré al mío. Y a ver, quien caiga fuego sobre el altar, pues entonces será el Dios verdadero. Un contexto evangelístico. O en un contexto más cercano, con el apóstol Pablo y el carcelero de Filipos. ¿Por qué el carcelero de Filipos cae rendido ante lo que ocurre? Por el acontecimiento que pasó ahí. Los muros temblando, las cadenas rompiéndose, nadie se va. ¿Qué es esto? Pero ninguna señal necesita el regenerado. Amén. Amén, amén. ¿Necesita usted una señal para creer? Amén. Después de haber creído. ¿Necesita que yo me ponga a orar aquí para que salga fuego de la pared? Poco habrá hecho el Señor. Amén. Si usted necesita que yo haga que el púlpito arda y después se apague con lluvia, poco habrá hecho el Señor en usted o en mí. Porque la verdadera conversión no viene por eso, solo por eso, sino por el verdadero convencimiento del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio que te hace ver tu miseria y proceder. Amén. Después de eso, ya no necesito milagros para creer. Amén. El Dios del milagro forma parte de ti. Amén. En cuanto a esto, el propio apóstol Pablo nos dice explícitamente que el don de lenguas y su correspondiente interpretación es para los incrédulos. Es que lo dice explícitamente. Primera de Corintios capítulo 14, verso 22 dice 14, 22. Aquí lo tengo, es que aquí no lo tengo apuntado. Dice Primera de Corintios 14, 22. Quiero decir algo que no sé. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hablando de un don, en este caso el don de lenguas, el apóstol Pablo dice claramente, este don de lenguas no es para el creyente, sino para el incrédulo. Haciéndonos entender que el contexto del don en muchas ocasiones está en un contexto de puertas para afuera, o puertas para adentro, pero para una persona que no cree. ¿Entienden? Y por último, no solo se nos muestran los dones que están operativos, no solo nos muestran los dones que se tienen que manifestar dependiendo en qué contextos, o fuera, o también dentro de la iglesia, como lo hablaremos en su momento, sino que también nos muestra de qué manera se deben usar. Y no hay mayor evidencia de ello que lo que encontramos en 1 Corintios 14 respecto a las lenguas y la interpretación de las mismas. Nos enseña claramente que la gente no puede hacer lo que quiera. Pablo reprende a la iglesia por el desvarío. Mis hermanos, hoy lo que se pide que se haga es lo que Pablo antiguamente censuraba. Amén, amén. Así es. ¿Entienden esto? Hoy lo que se pide desde los púlpitos que se haga en muchas ocasiones es lo que Pablo corrigió a la iglesia de Corinto. Y lo que Pablo corregía hoy se anila. Y Pablo corrige a los corintios y les dice, lengua sí, esto y aquello de más allá, cosa que también hablaremos de ello. O con las continuas advertencias que las Escrituras nos enseñan en cuanto al examen exhaustivo que la audiencia tiene que hacer al profeta. Un profeta puede venir y decir lo que quiera que va. El profeta tiene que ser puesto a examen si la profecía que sale de su boca va en consonancia con lo que ya la Escritura ha establecido. ¿Ven la importancia del canon? ¿Ven la importancia de lo fundante? Amén. Respecto a lo fundante, es que tengo garantía de saber, de poder escuchar la voz del profeta en la actualidad. ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Está aquí? Bien, lo examinaremos, lo miraremos con cuidado. Y si el profeta lo que dice no se cumple, no se le tema. Lo hablaremos también. No se le escuche, no se le atienda. No sé cuántos fallos puede tener un profeta hoy en día, pero me parece que muchos. Muchísimo. Pero las Escrituras, ¿cuántos fallos se consienten? Pero las Escrituras no consienten fallos. ¿No? Amén, amén. Así es. Por tanto, mis hermanos, conclusión. Podemos observar cómo las Escrituras nos enseñan tanto un continuismo moderado como un cesacionismo parcial y controlado. ¿No lo ven? Así pues, vuelvo a concluir que el centro del cesacionismo y el continuismo es la postura que arroja las Escrituras.
Es la verdad que nos enseña la Biblia. Dones espirituales vigentes, pero controlados, restringidos a la luz de la palabra y administrados puntualmente y muy excepcionalmente según las Escrituras los establecen. Así pues, mis hermanos, en resumidas cuentas, casa de David, ¿qué cree al respecto? Pues estas verdades que acabamos de mencionar. La respuesta más sencilla es que sí, creemos en los dones espirituales, pero nunca alejados de la voluntad de la palabra. Amén. Amén. Nunca. Estos términos, cesacionismo, moderado, continuismo, todas estas palabras son palabras técnicas teológicas que la Iglesia debe de saber, pero aquí lo que debemos de saber es que la Iglesia tiene que regirse por esto. Amén. Y nosotros, cuando te pregunten ¿qué crees acerca de los dones espirituales? Creo que están operativos, pero según lo que dicen las Escrituras. Amén. Creo lo que dice aquí la Biblia. No me suscribo a ningún modo. Aquí lo que dice la palabra del Señor. Esa es la mayor garantía de que no hay error. Amén. Leer la Biblia cuando te hacen una pregunta. Amén. Leer la Biblia cuando te hacen una pregunta. Leer la Biblia cuando tengas que poner por obra algo que el Señor gestione en tu corazón. Fiémonos de su Espíritu a la luz de la verdad de la Biblia. Amén. Y ese compendio de verdad que el Señor nos permite tener es la que nos llevará cada día a hacer lo que corresponde y también así en su Iglesia con los dones espirituales. Amén, Señor. La semana que viene seguiremos contestando a preguntas importantes acerca de estos dones del Espíritu, algunas de ellas como hemos planteado hoy, que no hemos contestado del todo, y algunas preguntas nuevas que ni siquiera hemos mencionado en el día de hoy, avanzando en este tema que, como les dije, no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Vamos sobre la marcha, aprendiendo todos juntos, yo el primero, y también ustedes. Inclinen su cabeza y vamos a orar.